Buenas tardes, amigos del Rincón del Búho, bienvenidos. Me encuentro con la diputada Ninette Montenegro. Ella nos va a platicar brevemente su experiencia en lo que fue el pasado antejuicio al presidente Otto Pérez Molina. Diputada, pregunta número 1. Usted, como representante del pueblo de Guatemala, ¿qué siente al momento en que tanto la CICIG y el MP le solicitan que pase el antejuicio? Bueno, por supuesto que inicialmente sentimos una presión muy fuerte y una gran responsabilidad. Sabíamos que lo que CICIG decía, lo que el Ministerio Público decía era una verdad, pero también teníamos que tener elementos de juicio. Cuando a mí me entregan los elementos de juicio en donde yo veo cheques, escucho audios, regalos que se le ha dado al presidente y a la vicepresidenta por parte de estas autoridades que durante años habían saqueado al Estado a través de la defraudación aduanera, del contrabando, vía la SAT y otros mecanismos, entiendo que no solo nos asiste el derecho de llevarlo a juicio, sino que la población tiene que saber que estas cosas nunca se pueden repetir. Lo malo ahí era que estaba sola yo, ¿verdad? Entonces, pues mis colegas eran del partido de gobierno, del partido Patriota, y no querían que hubiera un juicio de esta envergadura. Y tuvimos que tomar acciones, ¿verdad? Como mandarlos a llamar, mandarles cartas, llamarlos telefónicas, hasta dar una conferencia de prensa para decir que urgía la presencia de los colegas, porque si no estaban cayendo en desobediencia y desacato, porque no estaban cumpliendo, incumplimiento de deberes también. Esto los obliga a llegar a regañadientes y finalmente les diría yo que se conforma la comisión. Ellos tienen acceso también a esta documentación, ven los cheques también, ven los regalos, ven cuentas y aunque no muy les gustara con la presión que había afuera, porque afuera del Congreso había muchísima gente que estaba respaldando que se cumpliera con el deber, tienen que acceder a hacer lo que correspondía y pedir que el presidente sea sometido a proceso legal, porque obviamente hay más que suficientes pruebas para que él sea llevado a juicio. Lamentable, nadie nos alegra. Yo le diría a usted, doloroso que alguien a quien el pueblo le ha dado su confianza, su respaldo, su apoyo para que dirija a los destinos del país, haya engañado de esta manera. Muy doloroso, pero también muy bueno en el sentido de que despertó a la población y que hizo que la gente, sobre todo los jóvenes, dijeran nunca más. Muchas gracias, diputada, y seguimos platicando. Muchas gracias y regresamos al Rincón del Búho. Bienvenidos a este segmento final del Rincón del Búho, hoy hablando de Madre Encarnación Rosal. Mencionaba en el segmento anterior que quizás los quetzaltecos sabemos que Madre Encarnación Rosal es el colegio que está en la Cuesta San Nicolás, y es algo en lo que voy a hacer mucho énfasis. Sucede que a veces tenemos los nombres de personajes importantísimos, ilustres, que han salido más allá de nuestras fronteras y han llegado a transformar realmente a una generación, a una sociedad. Es el caso de Madre Encarnación Rosal. Después de que viene la Revolución Liberal y viene Justo Rufino Barrios y saca todas las órdenes religiosas, ella se viste de civil, por así decirlo, sí, y se esconde en las casas de los quetzaltecos junto con todas las demás hermanas de la orden. Sí. Y emigra entonces a Costa Rica, y está en Costa Rica un tiempo bastante pequeño, bastante corto, y triunfan los liberales en Costa Rica y ella tiene que huir a Colombia. Llega a Colombia y aquí quizás es donde podríamos decir que es la parte más fuerte de la vida de Madre Encarnación Rosal, sus últimos años prácticamente de vida. Hermana, llega ella a Colombia. ¿Qué sucede con Madre Encarnación Rosal? Bien, Madre Encarnación es una mujer de una fe tan grande, tan especial, que ella logra superar todas las dificultades, no se desanima, no pierde la esperanza, porque ella está fundamentada en el amor del corazón de Cristo. Entonces, impulsada por el Espíritu, se encamina a Colombia, a Pasto. Iba a ir a otro lugar, pero después hubo ahí un problema, entonces se encamina a Pasto, casi frontera con Ecuador, y ahí funda una normal para señoritas en Pasto, Colombia.
llega hasta, bueno, prepara algunas hermanas, deja un grupo de hermanas ahí para la fundación, y cuando se da cuenta que la nación de Ecuador está consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, siente un nuevo impulso de ir a Ecuador para fundar también allá. Y es así como ella se encamina. En ese tiempo pues no había transporte como el de hoy, y se va sobre una carreta y pasa grandes acantilados. Yo tuve la oportunidad de viajar de Pasto hasta la frontera de Ecuador, y son demasiados acantilados, y allí entre esa frontera de esos dos países está un santuario que se llama la Virgen de las Lajas. Ahí Madre Encarnación se detiene un momento, hace oración, pero lastimosamente ya enferma y cansada, ella tiene un accidente y cae de un caballo. Al caer del caballo se golpea seriamente y cae enferma. Bueno, Madre Encarnación Rosal prosigue, se reposa un poco, prosigue y se dirige a Tulcán, Ecuador. En Ecuador, pues ahí también funda una normal para señoritas, hogar de niñas, y deja una comunidad ahí para que continúe la obra. Luegamente ella había recibido una revelación que cuando mirara un cuadro de San José es porque ya se le acercaba su momento final. Y ella al entrar en esa ciudad pues ve un cuadro de San José, y ella ya sabe que ya le tocará pues partir a la casa del Padre. Enferma y muere en Tulcán, Ecuador, un 24 de agosto de 1886. Pero hay algo muy curioso. Al pasar del tiempo ella es enterrada en Tulcán, Ecuador. Con el tiempo hay una guerra y cae precisamente en el lugar donde está enterrada la madre, cae una bomba y descubre la tumba de nuestra madre, y ahí se dan cuenta las hermanas que su cuerpo está incorrupto. Para evitar las profanaciones, inmediatamente las hermanas lo pasan su cuerpo a Pasto, Colombia, que está cerca de la frontera, y ahí queda ese cuerpo incorrupto, que hoy en día está dentro de una urna, bien cuidado, y que la veneran como una santa del lugar. Aquí hay algo muy importante que recalcar en esta historia. Como buena quetzalteca, aún después de muerta, Madre Encarnación da batalla. La guerra prácticamente descubre el sepulcro donde ella está, y está el cuerpo incorrupto. Cuerpos incorruptos en la historia tenemos varios en la Iglesia Católica. San Juan Bosco en Turín, Italia, el cuerpo del Padre Pío de Pietrelcina y Madre Encarnación. Les decía hace un momento que ella es una quetzalteca que tiene una cualidad intelectual muy alta y además espiritual elevada a términos en donde recibió evidencia del mismo Cristo, elevada a términos en donde su cuerpo está incorrupto a través de los años. Y como les decía, incluso después de fallecida, Madre Encarnación sigue dando batalla, porque con el paso de los años la fama de santidad va creciendo, y empieza entonces el proceso religioso, el proceso que manda el derecho canónico para elevarla a los altares. Es la única beata guatemalteca, nacida en tierra guatemalteca, nacida en Quetzaltenango. Pero para llegar a eso, a esa declaración que hace Juan Pablo II, tuvo que pasar prácticamente un siglo desde el fallecimiento de Madre Encarnación Rosal hasta la beatificación de la misma por el Papa Juan Pablo II. Hermanita, ¿cómo se encuentra ahorita el proceso de canonización de Sor Encarnación Rosal? En que estamos a la espera del milagro definitivo que abra las puertas de los altares ya a Madre Encarnación Rosal. ¿Hay alguna comisión de parte de la orden de ustedes? O inclusive podría atreverme a decir, hay terceros, y por terceros me refiero a los quetzaltecos, que estemos ahí atentos, buscando que se le declare santa. Yo recuerdo hace unos años que me encontraba documentos en la Universidad Rafael Andívar y organizaciones jesuitas en donde decían que si uno recibía un milagro de San José, de hoy San José María Escrivá de Balaguer, que lo reportara. ¿A dónde podemos acudir nosotros si tenemos alguna gracia por intercesión de Madre Encarnación Rosal? Bien, de parte de nuestra congregación, desde la Casa General, Colombia, Bogotá, Colombia, hay una comisión de hermanas muy entregadas primero a una investigación, ¿verdad?, de lo que es realmente
histórico de la vida de ella, y segundo, también está el proceso de los milagros, de lo que hayan recibido. Hay hermanas encargadas, especialmente nosotras las hermanas belemitas. Si alguno de ustedes tuviera, digamos, un milagro recibido por la intercesión de nuestra Madre, puede referirse a cualquier casa nuestra. Nosotros en Guatemala estamos en San Andrés Semetabá, Sololá, que es un instituto indígena en la antigua Guatemala, que hay son 3 obras en una casa de acogida con el Colegio Belén y el Instituto Indígena allá también, y también en Quiché, que es el colegio también al Santo Hermano Pedro, y aquí en Quetzaltenango el Colegio Madre Encarnación Rosal. En cualquiera de estas 4 comunidades ustedes pueden venir, presentar el informe y se llevan los debidos procedimientos. Nosotros aquí las hermanas informamos a las hermanas encargadas en Colombia y ella pues viajaría aquí para informarse mejor sobre el proceso, sobre el milagro que se debe, porque solamente esperamos la aprobación de un milagro para que el Papa dé ya la aprobación de la canonización. Hay uno, pero está todavía en estudio. Y es importante recalcar esto porque recordemos hace unos meses atrás cuando hablábamos de la canonización de San Juan Pablo II, del milagro de la costarricense. Fue un milagro necesariamente ocurrido en Roma o en algún otro lugar. Madre Encarnación Rosal, ¿qué milagro realizó para que la iglesia la declarara beata? ¿Cuál fue la gracia que concedió ella? Bueno, hace mucho tiempo un señor sufría de hidropresia, creo que se llama, que se llena agua los pies, ¿verdad? Entonces el señor fue curado milagrosamente. Los informes médicos, lo que es el informe también del Vaticano, un estudio minucioso, pues llevó a los altares a la beatificación de nuestra Madre Encarnación, que sucedió un 4 de mayo de 1997 allá en Roma, donde tuve también la oportunidad de estar presente en esa canonización. Entonces, beatificación. Entonces, es importante tener en cuenta pues cuál es la enfermedad o cuál es el milagro que realiza y la testificación médica y también de otras investigaciones que hacen de parte del Vaticano. Pues vamos a concluir ya este segmento. Daré una despedida posterior, pero quiero agradecerle al Colegio Encarnación Rosal, a las hermanitas de la Orden Belemita, que nos hayan abierto, número 1, las puertas de su casa, las puertas de su corazón y de su confianza a este proyecto que busca rescatar estos valores quetzaltecos, y no solo quetzaltecos del occidente de Guatemala. Es importante mencionar esto, que es una historia compleja, es una historia real, que se vivió aquí en Quetzaltenango. Es una quetzalteca que por los mismos designios de los gobiernos liberales tiene que partir de la ciudad de Quetzaltenango y de su patria y ser enterrada en Colombia. Un periplo, un éxodo que podríamos decir que no ha concluido aún hoy. Ya lo decía la hermanita, están en búsqueda de la aprobación de un milagro más para que la Santa Sede dé la aprobación para el testimonio y para la canonización. Vamos a concluir el programa aquí desde la capilla del Colegio Encarnación Rosal, que es extraordinariamente preciosa, y a los pies de la imagen, que es una réplica del Sagrado Corazón de Jesús, que se encuentra en la Iglesia Beatas de Belén, en la zona 1 de Guatemala, que es en donde Madre Encarnación tiene la evidencia del Señor, esa madrugada de Jueves Santo. Y es importante mencionar quizás el aspecto iconográfico de la imagen, que es muy diferente al Sagrado Corazón que podemos nosotros encontrar en cuadros o en la parroquia de San Nicolás, ya que el corazón, el Sagrado Corazón de él, está envuelto en la llama de su amor, pero tiene los dardos, tiene los 10 dardos de los 10 dolores internos, y luego podríamos decir, la mirada de dolor, esa expresión adolorida de el Señor al sentir cada dardo en su corazón. Esta es una historia que no puede quedar como letra muerta, que no puede quedar solamente repartida a las alumnas de un colegio, no. Es una beata que está camino a ser santa, que es patrimonio de una ciudad, que hay que recuperar más allá de lo que ella hizo.
se hablan del rosal de Madre Encarnación, de la reliquia que tienen las hermanitas aquí de ella. Pero si nos sentimos orgullosos, ya lo decía yo, del sexto estado, que choca también con la vida de Madre Encarnación Rosal, si nos sentimos orgullosos de nuestro equipo de fútbol, ¿por qué no sentirnos orgullosos también de que esta ciudad le da al mundo un ejemplo vivo de educadora, de reformadora y de mujer? Y que empezó a buscar la igualdad a través de la educación y empezar a formar buenas ciudadanas y darle su lugar correspondiente a la mujer dentro del mundo. Una visionaria, estamos hablando de 1850, 1886, que es cuando ella muere, y se atreve a venir y decir que hay que educar a las mujeres. Y quizás ella fue la primera, y recordemos que Quetzaltenango le da a Guatemala la primera mujer abogada ya en el siglo XX. Una historia que hay que analizarla, que hay que valorarla y abrazarla. Desde el Colegio Encarnación Rosal. Terminamos este pequeño documental, esta escarbar en la historia quetzalteca, con una quetzalteca que es desconocida. Vimos a lo largo de esta hora a una mujer que fue religiosa, educadora, y que tuvo ese misticismo de los grandes santos de la Iglesia Católica, la evidencia y la revelación por medio de tanto de visiones como de audios, en donde ella podía escuchar las directrices que tenía que llevar. Toma a la Orden de Belén, prácticamente ya al borde de la desaparición, la reforma le da un nuevo impulso y desde su tierra, desde Quetzaltenango, inicia una luz, inicia una flor que sigue floreciendo el día de hoy. ¿Cuál es la prueba más grande de ello? Que 62 años, de forma ininterrumpida, el Colegio Encarnación Rosal ha educado a mujeres de la ciudad de Quetzaltenango. La gran pregunta aquí es, ¿cuántas de las egresadas de este colegio guardan en su corazón los recuerdos de Madre Encarnación Rosal? ¿Cuántas sienten en su interior ese calor que impregna un personaje de tal calibre como es Madre Encarnación Rosal? Yo, personalmente, como quetzalteco, quiero decir que a mí me enorgullece tener a una mujer que fue ejemplo de vida, de lucha, y que se atrevió a ir en contra de la corriente para dar una educación igualitaria a las mujeres. Es más, lo mencionaba hace un momento, después de fallecida Madre Encarnación sigue dando batalla, como después de tanto tiempo el sexto estado sigue dando de qué hablar. Quizás somos una ciudad romántica, y vuelvo a recalcar eso, que festejamos más nuestras derrotas, nuestras tragedias y nuestras escasas y contadas alegrías, las guardamos con un tesoro en nuestro corazón cerrado para cualquier persona. Así es Quetzaltenango. Nos abrimos solo a lo quetzalteco. Tenemos ese orgullo por nuestra tierra, tenemos ese orgullo por nuestra historia, pero de Madre Encarnación Rosal, en lo personal, el día de hoy he aprendido bastante. Los invito a que se acerquen a conocer a cada personaje histórico de nuestra Xelajú. Hemos hablado el día de hoy ya de 3 personajes. Empezamos con José Luis Álvarez, que a opinión del cronista oficial de la ciudad es autor de La Luna de Xelajú. Continuamos después con Raimundo Díaz, el autor de diversos sones en honor al Niño Santísimo. Y el día de hoy, de Madre Encarnación Rosal, 2 músicos y una educadora, que tienen algo en común. Número 1, el origen humilde de cada uno de sus sueños. Las grandes ideas, las grandes manifestaciones, las grandes obras de arte que hicieron, porque una educación bien hecha es una obra de arte que perdura. Y quizás el legado de José Luis Álvarez y de Raimundo Díaz es musical, pero el legado de Madre Encarnación lo seguimos viendo el día de hoy, con la Orden de Belén trabajando en la ciudad de Quetzaltenango, dándole educación de calidad, educación adecuada a sus hijas. Y el legado espiritual lo seguimos viendo al meditar cada dolor que el Sagrado Corazón sufre a causa de los agravios de la humanidad. Concluimos el Rincón del Búho
con Madre Encarnación Rosal, a quien estamos viendo en este momento en pantalla. Esa mujer que ustedes miran ahí es la única beata quetzalteca, la única beata guatemalteca y que está cerca de volverse santa. Dejemos lo religioso por un lado, porque pueden decirme ustedes, te estás enfocando más en la vida espiritual de Sor Encarnación Rosal. Sí, pero le vuelvo a recalcar entonces, la educación y la visión que tuvo para transformar esas grandes diferencias sociales, esas grandes diferencias de género y podernos ayudar a encontrar la igualdad que es verdaderamente el camino de la libertad. Que todos tengan acceso a una educación digna, que todos tengan acceso a una preparación adecuada para la vida basada en valores y basada ante todo en la perseverancia de los educadores, de los formadores. Así es que es una gran educadora, es una mujer reformadora, visionaria y ante todo quetzalteca. Elías Adolfo, me despido de ustedes y nos miramos la próxima semana con otro secreto a voces de la ciudad de Quetzaltenango. Muchas gracias. Secretos a voces, de la filosofía de nuestros antepasados y de muchas de las cosas que no te han contado, escarbando en los rincones más incógnitos de la historia del occidente del país. El Rincón del Búho.